Hablábamos ayer del problema formidable de la muerte y decíamos que si considerada con ojos paganos es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles, a la luz de la fe católica, contemplada con ojos cristianos, es simpática y deseable. Diga el mundo lo que quiera. Porque para el cristiano, señores, la muerte es comenzar a vivir, es el tránsito a la inmortalidad, la entrada en la vida verdadera. La muerte es un fenómeno mucho más aparente que real. Afecta únicamente al cuerpo, pero no al alma. El alma es inmortal y el mismo cuerpo muere provisionalmente, porque un gran dogma de la fe católica nos dice que sobrevendrá en su día la resurrección de la carne. De manera que, en fin de cuentas, la muerte en sí misma no tiene importancia alguna. Es un simple tránsito a la inmortalidad. Pero ahora nos viene al paso otro problema formidable. Y ese sí que es serio, señores. Ese sí que es terrible. El problema del juicio de Dios. Está revelado por Dios. Consta en las fuentes mismas de la revelación. El apóstol San Pablo dice que establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Hebreos 9:27. Lo ha revelado Dios por medio del apóstol San Pablo y se cumplirá inexorablemente. Hace algunos años murió en Madrid un religioso ejemplar. Murió como había vivido, santamente. Pero pocas horas antes de morir le preguntaron: «Padre, ¿está preocupado ante la muerte? ¿Tiene miedo a la muerte?». Y el padre contestó: «La muerte no me preocupa nada, ni poco ni mucho. Lo que me preocupa muchísimo es la aduana. Después de morir tendré que pasar por la aduana de Dios y me registrarán el equipaje. Eso sí que me preocupa». Señores, habrá dos juicios. El juicio particular al que alude San Pablo en las palabras que acabo de citar y el juicio universal, que con todo lujo de detalles describió personalmente en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo, que actuará en él de juez supremo de vivos y muertos. Habrá dos juicios, el juicio particular y el juicio final o universal. El gran príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, explica admirablemente el porqué de estos juicios. No puede ser más razonable. Porque el individuo es una persona humana particular, pero además un miembro de la sociedad. En cuanto individuo, en cuanto persona particular, le corresponde un juicio personal, que le afecte única y exclusivamente a él. Y este es el juicio particular. Pero en cuanto miembro de la sociedad, a la cual posiblemente ha escandalizado con sus pecados, o sobre la que ha influido provechosamente con su acción bienhechora, tiene que sufrir también un juicio universal, público, solemne, para recibir ante la faz del mundo el premio o castigo merecidos. Este segundo juicio, el universal, será mucho más solemne, mucho más aparatoso, pero desde luego tiene muchísima menos importancia que el puramente privado y particular. Porque en el juicio particular, señores, es donde se va a decidir nuestro destino eterno. El juicio universal no hará más que confirmar, ratificar definitivamente la sentencia
que se nos haya dado a cada uno en nuestro propio juicio particular. Por consiguiente, como individuos, como personas humanas, nos interesa mucho más el juicio particular que el juicio universal. Y de él vengo a hablaros hoy. Os voy a hacer un resumen de la teología del juicio particular, procediendo ordenadamente a base de una serie de preguntas y respuestas. La primera es: ¿cuándo se celebrará el juicio particular? La respuesta es: inmediatamente después de la muerte real. Digo después de la muerte real, no de la muerte aparente, porque estamos en un error si creemos que en el momento de expirar el enfermo, cuando exhala su último suspiro, ha muerto realmente. No es así. Contemplad los últimos instantes de un moribundo. Su respiración fatigosa, anhelante, su mirada de asombro, el por qué no puede respirar y ve que los demás lo hacen tan bien. Parece que está diciendo: ¿pero no notan que falta el aire? Llega un momento en que es tanta la falta de oxígeno que experimentan sus pobres células que hace una respiración profunda y de pronto la expiración. Los que están rodeando su lecho exclaman: ha muerto, acaba de expirar. Pero en realidad no es así. Sin duda han desaparecido las señales o manifestaciones externas de vida. Ya no respira, ya no oye, ya no ve, ya no siente. Pero la muerte real no ha sobrevenido aún. El alma está allí todavía. El cuerpo ha entrado en el período de muerte aparente, que se prolongará más o menos tiempo según los casos. Más largo en las muertes violentas o repentinas, más corto en las que siguen el agotamiento de la vejez o de una larga enfermedad. El hecho de la muerte aparente está científicamente demostrado, puesto que se ha logrado volver a la vida por procedimientos puramente naturales y sin milagro alguno a centenares de muertos aparentes, tantos que ha podido inducirse una ley universal válida para todos. Mirad lo que ocurre cuando apagáis una vela, un cirio. La llama ya no existe, pero el pábilo está todavía encendido, está todavía humeante. Poco a poco se va extinguiendo hasta que por fin se apaga del todo. Algo parecido ocurre con la muerte. Cuando el enfermo exhala el último suspiro, parece que la llama de la vida se apagó definitivamente, pero no es así. El alma está allí todavía. Hay un espacio más o menos largo entre la muerte real y la muerte aparente que puede ser decisivo para la salvación eterna del presunto muerto, puesto que durante él se le pueden administrar todavía los sacramentos de la penitencia y la extrema unción. ¿Cuántas veces ocurre la desgracia de una muerte repentina en el seno del hogar? Y cuando ya no hay nada que hacer para devolverle la salud corporal, cuando el médico ya no tiene nada que hacer allí, porque se ha producido ya la muerte aparente que acabará muy pronto en la muerte real, todavía tenéis tiempo de correr a la parroquia. Llamad urgentemente al sacerdote para que le dé la absolución sacramental y sobre todo le administre el sacramento de la extrema unción, del cual acaso dependa la salvación eterna de esa alma. Corred a la parroquia, llamad al sacerdote, ya lloraréis después. No perdáis tiempo inútilmente. ¿Acaso depende de eso la salvación eterna de ese ser querido? Claro está que esto es un recurso de extrema urgencia que solo debe emplearse en caso de muerte repentina, porque cuando se trata de una enfermedad normal, la familia tiene el gravísimo deber de avisar al sacerdote con la suficiente anticipación para que el enfermo reciba con total lucidez y dándose perfecta cuenta los últimos sacramentos, y se prepare en la forma que exponíamos ayer al hablaros de la muerte cristiana. Pero cuando sobreviene la desgracia de una muerte violenta o repentina,
hay que intentar la salvación de esa alma por todos los medios a nuestro alcance. Y no tenemos otros que la administración sub conditione de la absolución sacramental. Y mejor aún, del sacramento de la extrema unción, que resulta más eficaz todavía en casos de muerte repentina, puesto que no requiere ningún acto del presunto muerto, con tal que de hecho tenga al menos atrición interna de sus pecados. El espacio entre la muerte aparente y la real, en caso de muerte violenta o repentina, suele extenderse a unas 2 horas, a veces más. Pero en el momento en que se produce la muerte real, es decir, en el momento en que el alma se arranca o desconecta del cuerpo, en ese mismo instante comparece delante de Dios para ser juzgada. De manera que a la primera pregunta, ¿cuándo se realiza el juicio particular?, contestamos: en el momento mismo de producirse la muerte real. La segunda cuestión es ¿quiénes serán juzgados? Serán juzgados todos, absolutamente todos los hombres del mundo, sin excepción, desde Abel, que fue el primer muerto que conoció la humanidad, hasta los que mueran en la catástrofe final del mundo. Todos, los buenos y los malos. Lo dice la Sagrada Escritura: al justo y al impío los juzgará el Señor. Incluso aquel indiferente que no piensa en estas cosas. Incluso al incrédulo que lanza la carcajada volteriana: yo no creo eso. Será juzgado por Dios, tanto si lo cree como si lo deja de creer. Porque las cosas que Dios ha establecido no dependen de nuestro capricho o de nuestro antojo, de que estemos o no conformes. Lo ha establecido Dios, y el justo y el impío serán juzgados por Él en el momento mismo de producirse la muerte real, todos sin excepción. ¿Y dónde y cómo se celebrará el juicio particular? Este juicio tendrá lugar en el mismo lugar donde se produzca la muerte real. Será en la cama de nuestra habitación, o bajo las ruedas de un automóvil, o entre los restos del avión destrozado, en el fondo del mar si morimos ahogados en él, en cualquier lugar donde nos sorprenda la muerte real. Allí mismo, en un solo acto, seremos juzgados. Y la razón es muy sencilla. El juicio consiste en comparecer el alma delante de Dios, y Dios está absolutamente en todas partes. No tiene el alma que emprender ningún viaje. Hay mucha gente que cree o se imagina que cuando muere un enfermo el alma sale por la ventana o por el balcón y emprende un larguísimo vuelo por encima de las nubes y de las estrellas. No hay nada de esto. El alma, en el momento en que se desconecta del cuerpo, entra en otra región, pierde el contacto con las cosas de este mundo y se pone en contacto con las del más allá. Adquiere otro modo de vivir y entonces se da cuenta de que Dios la está mirando. Dice el apóstol San Pablo que Dios no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Así como el pez existe y vive y se mueve en las aguas del océano, así nosotros existimos y vivimos y nos movemos dentro de Dios, en el inmenso océano de la divinidad. Ahora no nos damos cuenta, pero en cuanto nuestra alma se desconecte de las cosas de este mundo y entre en contacto con las cosas del más allá, inmediatamente lo veremos con toda claridad y nos daremos cuenta de que estamos bajo la mirada de Dios. Pero me diréis, ¿el alma comparece realmente delante de Dios? ¿Ve al mismo Dios? ¿Contempla la esencia divina? Claro está que no.
En el momento de su juicio particular, el alma no ve la esencia de Dios, porque si la viera, quedaría ipso facto beatificada. Automáticamente entraría en el cielo, y esto no puede ser, al menos en la inmensa mayoría de los casos, porque puede tratarse del alma de un pecador condenado o de la de un justo imperfecto que necesita purificaciones ultraterrenas antes de pasar a la visión beatífica. ¿Cómo se produce entonces el juicio particular? Escuchad. Al desconectarse del cuerpo y ponerse en contacto con el más allá, el alma contempla claramente su propia sustancia. Se ve a sí misma con toda claridad, como nos vemos en este mundo la cara reflejada en un espejo, y al mismo tiempo contempla claramente en sí misma, con todo lujo de detalles, el conjunto de toda su vida, todo cuanto ha hecho acá en la tierra. Veremos con toda claridad y detalle lo que hicimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, en la edad madura, en plena ancianidad o decrepitud, absolutamente todo. Lo veremos reflejado en nuestra propia alma. Y veremos también clarísimamente que Dios lo está mirando. Nos sentiremos prisioneros de Dios, bajo la mirada de Dios, a la que nada absolutamente puede escaparse. Y ese sentirse el alma como prisionera de Dios, como tomada por la mirada de Dios, eso es lo que significa comparecer delante de Él. No le veremos a Él, ni tampoco a nuestro Señor Jesucristo, ni al ángel de la guarda, ni al demonio. No habrá desfile de testigos, ni acusador, ni abogado defensor, ni ningún otro elemento de los que integran los juicios humanos. No veremos a nadie más que a nosotros mismos, es decir, a nuestra propia alma, y reflejada en ella nuestra vida entera con todos sus detalles. Y al instante recibiremos la sentencia del juez de una manera intelectual, de modo parecido a cómo se comunican entre sí los ángeles. Los ángeles se comunican por una simple mirada intelectual, no a base de un lenguaje articulado como el nuestro, sino de un modo mucho más claro y sencillo, simplemente contemplándose mutuamente el entendimiento y viendo en él las ideas que se quieren comunicar. A esto en teología lo llamamos locución intelectual. Pues de una manera parecida recibiremos nosotros, en nuestro juicio particular, una locución intelectual transmitida por Cristo juez. Una especie de radiograma intelectual firmado por Cristo, el cual nos dará la sentencia. A tal sitio. Y el alma verá clarísimamente que aquella sentencia que acaba de recibir de Cristo es precisamente la que le corresponde, la que merece realmente con total justicia, y en esto consiste esencialmente el juicio particular. ¿Cuánto tiempo durará? El juicio particular será instantáneo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se realizará el juicio y recibiremos la sentencia. Esto no es obstáculo para su claridad y nitidez. Aunque el juicio durase un siglo, no veríamos más cosas, ni con mayor detalle, ni con más precisión de la que veremos en ese abrir y cerrar de ojos. Porque al separarse del cuerpo, el entendimiento humano no funciona de la manera lenta y torpe a que le obliga en este mundo su unión con la pesadez de la materia. Aquí en la tierra nuestro entendimiento funciona de una manera discursiva, razonada, lentísima, por lo que conocemos las cosas poco a poco, por parcelas. Y así todo, no vemos más que lo superficial, lo que aparece por fuera. No calamos, no penetramos en la esencia misma de las cosas. Pero separado del cuerpo, el entendimiento ya no siente encadenado por la pesadez de la materia, y entiende perfectamente a la manera de los ángeles,
de una manera intuitiva, de un solo golpe de vista, sin necesidad de discursos ni razonamientos. Santa Teresa de Jesús, la incomparable doctora mística, tuvo visiones intelectuales altísimas, como puede leerse en el libro de su vida, escrito por ella misma. En una de ellas, Dios le mostró un poco lo que ocurre en el cielo, en la mansión de los bienaventurados. Ella misma dice que acaso no duró ni siquiera el espacio que tardamos en rezar un Ave María, y a pesar de la brevedad de ese tiempo, se espantaba de que hubiese visto tanta cantidad de cosas, y con tanto detalle y precisión. Es por esto. En aquel momento le concedió Dios una visión intelectual a la manera de los ángeles, y contempló ese panorama deslumbrador de una manera intuitiva, de un solo golpe de vista. Lo vio clarísimamente todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos ocurrirá a cada uno de nosotros en el momento en que nuestra alma se separe del cuerpo y tengamos nuestro juicio particular. ¿Y qué veremos en ese tan corto espacio de tiempo? Amigos, esta es la parte más importante de mi conferencia de hoy, en la que quisiera poner toda mi alma. Escuchadme atentamente. Muchacha que me escuchas a través de la radio, la frívola, la mundana, la amiga del espectáculo, de la diversión, del cine, del teatro, del baile. ¿Cómo te gustaría ser una de las primeras estrellas de la pantalla? Aparecer en los grandes cines, en la primera página de las grandes revistas cinematográficas, y que todo el mundo hablara de ti como hablan de esas 2 o 3 cuyo nombre te sabes de memoria, y a las que tienes tanta envidia. ¿Cómo te gustaría, verdad? Pues mira, no sé si lo has pensado bien, porque resulta que efectivamente eres la protagonista de una gran película, sonora, a todo color y en relieve maravilloso. No te puedes formar idea. Y eso que te digo a ti, se lo digo también a cada uno de mis oyentes, y con temblor y espanto me lo digo a mí mismo. Todos somos protagonistas de una gran película cinematográfica. Todos, absolutamente. Delante de nosotros, de día y de noche, cuando pensamos y cuando no pensamos en ello, está funcionando una máquina de cine. La está manejando un ángel de Dios, nuestro propio ángel de la guarda, y nos está filmando una película sonora y a todo color con toda nuestra existencia. Comenzó a funcionar en el momento mismo del nacimiento, y a partir de aquel instante recogió fidelísimamente todos los actos de nuestra infancia y de nuestra niñez y de nuestra juventud y de nuestra edad madura. Recogerá todos hasta el último suspiro de la vida. Todo ha salido, sale y saldrá en esta película sonora a todo color que nuestro ángel de la guarda está filmando por orden de Dios nuestro Señor. No se escapa de ella el menor detalle. Es una película de una perfección maravillosa. El cine de los hombres ha hecho progresos inmensos desde que se inventó, desde el cine mudo de movimientos bruscos y ridículos hasta la pantalla panorámica, el Technicolor y el relieve. El progreso ha sido fantástico. Sin embargo, el cine de los hombres es perfeccionable todavía. No reúne las maravillosas condiciones técnicas que se adivinan para el futuro. El cine de los hombres todavía tiene para progresar mucho. Pero el cine de Dios es acabadísimo, perfectísimo, absolutamente insuperable. No le falta ni un solo detalle. Lo recoge todo con maravillosa precisión y exactitud. En primer lugar, los actos externos, los que se pueden ver con los ojos y tocar con las manos.
vuelvo a hablar contigo, con la muchacha frívola y mundana. Aquel día, con tu novio, ¿te acuerdas? Nadie lo vio, nadie se enteró, pero delante de vosotros estaba el cine de Dios, y en primer plano, en película sonora y a todo color, está recogido todo aquello. Y lo vas a contemplar otra vez en el momento de tu juicio particular. Es inútil, desde ya les digo, que nos encerremos con llave en una habitación. Delante de nosotros ya se metió aquel operador invisible con su aparato cinematográfico, y lo que hagamos a puerta cerrada y con la llave echada, está saliendo todo en su película sonora y a todo color. Incluso es inútil que apaguemos la luz, porque el cine de Dios es tan perfecto que funciona exactamente igual a pleno sol que en la más completa oscuridad. Pero no recoge solo las acciones. También capta y guarda las palabras, porque, recordemos, el cine de Dios es sonoro. Ha recogido fidelísimamente todas las palabras que hemos pronunciado en nuestra vida. Absolutamente todas. Las buenas y las malas. Las críticas, las murmuraciones, las calumnias, las mentiras, las obscenidades, aquellos chistes de subido color, aquellas carcajadas histéricas en aquella noche lujuriosa. Todo, absolutamente todo, quedó grabado. Y en nuestro juicio particular volveremos a escuchar claramente todo aquello. Y aquellas carcajadas, aquellos chistes, aquellas calumnias y blasfemias resonarán de nuevo en nuestros oídos con un sonsonete terriblemente trágico. Pero oiremos también, sin duda alguna, los buenos consejos que hemos dado, el dulce murmullo de las oraciones, los cánticos religiosos, las alabanzas a Dios. ¿Cuánto consuelo nos darán entonces? Eso sí, lo verdaderamente estupendo del cine de Dios es que no solamente recoge acciones y palabras, sino que además penetra en lo más hondo de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para recoger los sentimientos íntimos de nuestra alma, o sea, todo lo que estamos pensando y lo que hemos estado amando o deseando. Cuántos pensamientos obscenos, cuántos contra la caridad, cuántas dudas caprichosas, cuántas sospechas infundadas, cuántos juicios temerarios, cuántos pensamientos de vanidad, de altanería, de orgullo, de exaltación del propio yo, de desprecio de los demás, y las desviaciones afectivas y los perversos amores. Dios mío, aquel casado que pasaba por persona honorabilísima, resulta que además de su mujer tenía 2 o 3 amiguitas. Aquella joven que parecía tan modosita se entendía con el jefe de su oficina. Todo saldrá en el cine de Dios. Y los odios y rencores, la sed de venganza, la envidia terrible que corroe el corazón, y la indignación contra la providencia de Dios cuando permitió aquel fracaso, que no era sin embargo más que un pequeño castigo por nuestros pecados. Absolutamente todo, señores. Todo está filmado y lo veremos en nuestro propio juicio particular. Pero hay una cosa mucho más sorprendente todavía. Algo que viene a poner como el colmo ya a la maravillosa perfección del cinematógrafo de Dios.
Y es que no solamente recoge todo cuanto hemos hecho, dicho, pensado, amado o deseado, sino también lo que no hemos hecho, habiéndolo debido hacer. Los pecados de omisión, o sea, todas aquellas buenas obras que omitimos por respeto humano, por cobardía, por pereza o por cualquier otro motivo bastardo. Aquellas escenas que deberían figurar en la película de nuestras vidas y no figuran, por extraña paradoja, figurarán también, pero en plan de omisión. Aquel domingo no pude ir a misa porque me marché de excursión. El ayuno y la abstinencia obligaban únicamente a los frailes y a las monjas. Estaba muy atareado, me absorbían las ocupaciones, no tenía tiempo de entregarme a las prácticas piadosas. Las omisiones. Y el padre que no corrige a sus hijos, el que se limita a decir malhumorado: a mí, ¿quién me mete en ese lío? Que hagan lo que quieran, ya son mayorcitos. Eso no se puede hacer. Tienes la obligación gravísima de educar a tus hijos. Tienes la obligación de corregirlos. Y si no lo haces, pecado de omisión. Saldrá en la pantalla. Lo verás en tu juicio particular. De manera semejante podríamos ir recordando los deberes profesionales, los deberes privados, los deberes públicos. Las autoridades mismas que por negligencia, por respeto humano, por no meterse en líos, no se preocupan de hacer cumplir las leyes encaminadas a salvaguardar la moralidad pública. Esos espectáculos inmorales o esos centros de perversión que no son clausurados, debiendo clausurarlos de acuerdo con la ley de Dios y a veces las disposiciones de la misma ley civil. Todo saldrá en la pantalla y de todo se les pedirá cuenta en el formidable tribunal de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más puede salir en la pantalla del cine de Dios que recoge incluso las escenas que no se realizaron, los pecados de simple omisión? Pues aunque parezca inverosímil, todavía hay más. Porque esa película de nuestra propia vida recogerá también los pecados ajenos, en la parte de culpa que nos corresponde a nosotros. ¡Qué terrible responsabilidad! Empujar al pecado a otra persona. ¿Qué pensaríais, señores, de un malvado que tomase una pistola y se pasease con ella por las calles más céntricas de una ciudad, disparando tiros a derecha e izquierda y dejando el suelo lleno de cadáveres? Es inconcebible semejante crimen, pero tratándose de almas, parece que no tiene importancia alguna. ¿Qué importa que esa mujer ande elegantísimamente desnuda por la calle y que a su paso vaya con su escándalo asesinando almas a derecha e izquierda? Esto no tiene importancia ninguna, es la moda, es vestir al día, es el calor sofocante del verano, es que todas van así, no he de ser yo una rara anticuada. Pero resulta que Dios ve las cosas de otro modo. Y a la hora de la muerte, esa mujer escandalosa, horrorizada, contemplará los pecados ajenos en la película de su propia vida. ¿Cuánto se va a divertir entonces viéndose tan elegante en la pantalla? Y aquel muchacho que le dice a su amigo: oye, vente conmigo, vamos a bailar, vamos a ver a fulanita, vamos a divertirnos, aprovechemos la juventud. Y le da un empujón a su amigo, y este monigote, por no ser menos, por no hacer el ridículo, acepta el mal consejo, se va con él y peca. En la pantalla de la vida del primero saldrá el pecado del segundo, porque el responsable principal de un crimen es siempre el inductor. Y aquella vecina que le decía a la otra: tonta, ¿no tienes ya 4 hijos y ahora vas a tener otro? Deshazlo y se acabó. Quédate tranquila, un hijo menos no tiene importancia. Ante Dios, ese mal consejo fue un gravísimo pecado, que dio ocasión a un cobarde asesinato, el del aborto. Y ese crimen quedó recogido en las 2 películas,
en la de la aconsejante y en la que aceptó el mal consejo y cometió el asesinato, y en el del médico, en el de la enfermera, en el del farmacéutico. Ay, la de cosas que se verán y se oirán en la película de la propia vida. Cuántos pecados ajenos que resultan que ahora son propios porque con nuestros escándalos y malos consejos habíamos provocado su comisión por los demás. Y no olvidemos, señores, que hemos de comparecer ante aquel que por causa de nuestros pecados murió sacrificado en el Calvario. En la Sagrada Escritura hay una página preciosa, de un dramatismo sobrecogedor. Es el relato del encuentro de los hijos de Jacob con su hermano José, constituido virrey y superintendente general de todo Egipto. Aquel José a quien por envidia habían vendido a aquellos mercaderes madianitas. Como sabéis por la historia sagrada, los mercaderes se lo llevaron a Egipto y pasaron sobre él todas aquellas tan emocionantes vicisitudes, hasta que llegó a ser el virrey de Egipto, el privado del faraón, el dueño de las vidas y haciendas de todos los ciudadanos. Y cuando llegan aquellos años de carestía y de hambre anunciados por José al interpretar los sueños del faraón, y los hermanos de José, por orden de su padre Jacob, llegan a Egipto a comprar trigo, porque en Israel se estaban muriendo de hambre y en Egipto había trigo en abundancia, José inmediatamente les reconoce. Y cuando después de aquellos incidentes preliminares dramáticos, que es preciso leer directamente en el texto sagrado, se decide José a darse a conocer a sus hermanos y por fin, rompiendo en un sollozo, les dice: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis. ¿Vive aún mi padre Jacob?». Dice la Escritura que sus hermanos no pudieron contestarle, porque se llenaron de terror ante él. No pudieron responderle, porque cuando vieron que estaban delante de José, a quien habían vendido criminalmente, y que ahora era el amo de Egipto, y podía ordenar que les matasen a todos, fue tal el terror que se apoderó de ellos, que la voz se les anudó en la garganta y no acertaron a pronunciar una sola palabra. Cuando estas personas que ahora, colocándose al margen de toda moral, de toda preocupación religiosa, ríen a carcajadas por los caminos del mundo, del demonio y de la carne, burlándose de los mandamientos de la ley de Dios y vendiendo a Cristo, como los hijos de Jacob vendieron a su hermano José, cuando en el momento en que su alma se separe del cuerpo y comparezcan intelectualmente delante de ese mismo Cristo al que traicionaron y vendieron como precio de sus desórdenes, y cuando oigan que les dice: «Yo soy Cristo, vuestro hermano mayor, a quien vosotros crucificasteis». Amigos, el terror más horrendo se apoderará de ellos. Pero entonces será ya demasiado tarde. Un momento antes, mientras vivían en este mundo, estaban a tiempo todavía de caer de rodillas ante Cristo crucificado y pedirle perdón. Pero si llega a producirse la muerte real, si el alma se separa del cuerpo sin haberse reconciliado con Dios, eso ya no tiene remedio para toda la eternidad. La sentencia del juicio, señores, será irrevocable, será definitiva, por dos razones clarísimas. La primera, porque la habrá dictado el Tribunal Supremo de Dios. No hay apelación posible. En este mundo, cuando un tribunal inferior da una sentencia injusta, el que se cree perjudicado puede recurrir al Tribunal Superior. Pero si la sentencia la da el Tribunal Supremo, se acabó. Ya no se puede recurrir a nadie más. Este es el caso de la sentencia de Dios en el juicio particular. La segunda razón es también clarísima.
solo cabe el recurso contra una sentencia injusta. Ahora bien, en el juicio particular, el alma verá y reconocerá rendidamente que la sentencia que acaba de recibir es justísima, es exactamente la que se merece. No cabe reclamo alguno, y esa sentencia justísima e inapelable será de ejecución inmediata. Lo ha definido expresamente la Iglesia Católica. El pontífice Benedicto XII definió en el año 1336 que inmediatamente después de la muerte entran las almas en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, según el estado en que hayan salido de este mundo, en el acto, sin esperar un solo instante. Y no es menester que nadie le enseñe el camino. Ella misma se dirige sin vacilar hacia él. Santo Tomás de Aquino explica hermosamente que así como la gravedad o la ligereza de los cuerpos les lleva y empuja al lugar que les corresponde, por ejemplo el globo, que pesa menos que el aire que desaloja, sube espontáneamente a las alturas, o un cuerpo pesado se desploma con fuerza hacia el suelo, de modo semejante el mérito o los deméritos de las almas actúan de fuerza impelente hacia el lugar de premio o de castigo que merecen. Y el grado de esos méritos o la gravedad de sus pecados determinan un mayor ascenso o un hundimiento más profundo en el lugar correspondiente. Vale la pena, señores, pensar seriamente en estas cosas. Vale la pena pensarlas ahora que estamos todavía a tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. En el Museo del Prado de Madrid hay un cuadro maravilloso de Antonio de Pereda que representa a San Jerónimo haciendo penitencia en el desierto. Se encuentra desnudo de cintura para arriba. En su mano izquierda sostiene una tosca cruz que se apoya sobre el libro abierto de las Escrituras. Y apoyándose con su brazo derecho sobre una roca, escucha el santo con gran atención el sonido de una misteriosa trompeta dirigida a sus oídos. Es la trompeta de Dios, que al fin del mundo convocará a los muertos para el juicio final. San Jerónimo se estremecía pensando en aquella hora tremenda, y como resultado de su meditación, se entregaba a una penitencia durísima, a un ascetismo casi feroz. A nosotros no se nos pide tanto. No se nos exige que nos golpeemos el pecho desnudo con una piedra, como hacía San Jerónimo. Basta simplemente con que dejemos de pecar y tratemos en serio de hacernos amigos de Cristo, que será nuestro juez a la hora de nuestra muerte. Santa Teresita del Niño Jesús, que amaba a Cristo más que a sí misma, exclamaba llena de gozo: ¡qué alegría pensar que seré juzgada por aquel a quien tanto amo! Nadie nos impide a nosotros comenzar a saborear desde ahora tamaña dicha y felicidad. Pero en cambio, el que está pisoteando la sangre de Cristo, el que prescinde ahora entre risas y burlas de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sepa que tendrá también que ser juzgado por Cristo, y allí caerá en la cuenta, demasiado tarde, de que su tremenda equivocación no tiene ya remedio para toda la eternidad. Amigos, estamos a tiempo todavía. Abandonemos definitivamente el pecado. Procuremos entablar amistad íntima con nuestro Señor Jesucristo, para que cuando comparezcamos delante de Él, de rodillas, con reverencia, ciertamente, pero al mismo tiempo con inmenso amor y confianza, podamos decirle: Señor mío
y amigo mío, tened piedad de mí. Estaba muriéndose Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, en el monasterio benedictino de Fossa Nova, en donde, sintiéndose gravemente enfermo, hubo de hospedarse cuando se encaminaba al segundo concilio de Lyon. Pidió el santo viático y cuando Jesucristo sacramentado entró en su habitación, no pudieron contener al enfermo los monjes que le rodeaban. Se puso de rodillas y con lágrimas en los ojos exclamó: Señor mío y Dios mío, por quien trabajé, por quien estudié, por quien me fatigué, de quien escribí, a quien prediqué. Venid a mi pobre corazón, que os desea ardientemente como el ciervo desea la fuente de las aguas. Y dentro de unos momentos, cuando mi alma comparezca delante de vos, como divino juez de vivos y muertos, recordad que sois el buen pastor y acoged a esta pobre ovejita en el redil de vuestra gloria. Nosotros no podremos ofrecerle al Señor, a la hora de la muerte, una vida inmaculada, enteramente consagrada a su divino servicio, como se la ofreció Santo Tomás. Pero pidámosle la gracia de poderle decir con profundo arrepentimiento: Señor, el mundo, el demonio y la carne con su zarpazo mortífero me apartaron muchas veces de ti. Si ahora pudiera desandar toda mi vida y rectificar todos los malos pasos que di, qué de corazón lo haría, Señor. Pero siéndome imposible esto, mírame con el corazón destrozado de arrepentimiento. Ten piedad de mí. Y nuestro Señor, no lo dudemos, en un alarde de bondad, de amor, de misericordia, nos abrazará contra su corazón y nos otorgará plenamente su perdón. Para asegurarlo más y más, llamemos desde ahora en nuestro auxilio a la Reina de los cielos y de la tierra, a la Santísima Virgen María, nuestra dulcísima Madre. Invoquémosla todos los días de nuestra vida con el rezo en familia del Santo Rosario, esa plegaria bellísima en la que le pedimos 50 veces que nos asista a la hora de nuestra muerte, que venga en efecto a recoger nuestro último suspiro y que ella misma nos presente delante del juez, su divino Hijo, para obtener de sus labios divinos la sentencia suprema de nuestra eterna felicidad. Que así sea.